Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto para Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. La Navidad se acerca ya rápidamente y vamos a utilizar hoy telas de estampados navideños. Estas son de Julián López para hacer un proyecto sencillo para decorar nuestra casa en estos días. Consulta en la casilla de información del vídeo un enlace a nuestro blog donde también vas a encontrar detallados los materiales de este tutorial y también enlaces a otros vídeos navideños que creo que te van a gustar. Vamos ya, manos a la tela. Hoy vamos a hacer un camino de mesa a partir de piezas cuadradas. Como ves, estoy utilizando 3 telas distintas en tonos oscuros y 2 telas en tonos claros. He cortado 6 cuadrados de las telas claritas y 5 cuadrados de estas otras telas. Para ello he usado mi troqueladora Sizzix y el troquel cuadrado, que la medida de cada pieza es 11,5 aproximadamente. Vienen pulgadas, pero en centímetros es 11,5. No necesitas la troqueladora para hacer este proyecto, pero sí te recomiendo una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio para que las piezas te queden lo más exactas posible. Nuestro camino de mesa, una vez acabado, va a tener un largo aproximadamente de 1 metro y un ancho de unos 50 centímetros más o menos. Te voy a contar a lo largo del proceso cómo hacerlo más largo o más corto. Puedes combinar los colores y las telas como quieras. Yo he seguido un patrón en el que he colocado las telas verdes en el centro, las más oscuras rojas a ambos lados de la tela verde del centro y luego las telas con el fondo más clarito a cada uno de los lados. El diseño final, si te fijas bien, no se trata más que de ir uniendo piezas en línea. Tenemos una primera línea de 2 piezas, luego una línea de 4, una de 5, otra de 5, otra más de 5, otra de 4 y la última línea de 2 piezas. Si quieres hacer un tamaño más grande, lo único que tienes que hacer es añadir líneas de 5 piezas en el centro. Una vez tenemos clara la disposición, tomamos una fotografía para que ninguna pieza se nos despiste. Vamos a ir separando las filas y uniendo las piezas entre sí. Podemos empezar por la fila que queramos, simplemente tenemos que colocar las piezas derecho contra derecho y coser en uno de sus lados. Voy a colocar un alfiler en el lado que tengo que coser. Una vez hayamos cosido por aquí, nos vamos a la siguiente pieza, derecho contra derecho y cosemos por aquí. La siguiente pieza de nuevo, derecho contra derecho. Vamos a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada para unir estas piezas. Esto hace que el margen de costura que vayamos a obtener es siempre exacto y nos comemos lo mínimo de tela necesario. Preparamos la siguiente, siempre siguiendo el mismo proceso, cuadrando bien las telas que previamente hemos lavado y hemos planchado, intentando no estirar para que no se deformen. Vamos a coser con un hilo Coselo Todo de Gutermann 100% de poliéster. Después de coserlas, vamos a planchar las costuras y a unir cada tira entre sí. Ya tenemos aquí formadas todas las tiras, las colocamos cada una en su sitio y vamos a ir uniéndolas entre sí. De nuevo tomamos derecho contra derecho y colocamos alfileres en el lado que tenemos que coser. Es muy importante poner atención en el punto en el que se unen 4 telas para que nos casen ahí perfectamente. Unimos las tiras 2 a 2 y luego las unimos entre sí. Esta la dejamos para el final y en la máquina ahora cosemos por aquí y por aquí. Como ves, más que planchar, presiono las piezas para que no se deformen.
Unimos por último esta pieza, que es la que nos queda, y luego unimos el resto de tiras entre sí. Con esto ya tendríamos unido todo el frente de nuestro camino de mesa. Una vez hemos unido todas las tiras entre sí, las hemos colocado sobre una capa de guata y la tela que vamos a colocar en la trasera. Hemos sujetado el camino de mesa con alfileres en las piezas estas que hacen pico, en el centro no las necesitamos, y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser por todo el contorno del camino de mesa, respetando ese margen de costura que nos da el prensatelas de 1/4 de pulgada y dejando sencillamente uno de los lados abiertos, con que dejemos unos 8 centímetros más o menos en cualquiera de los lados abiertos para girarlo será suficiente. Vamos a venir cosiendo con la máquina cada una de las piezas y vamos a llegar con la aguja justo a la intersección de ambas. Justo aquí es donde dejaríamos la aguja clavada, giraríamos la tela y seguiríamos cosiendo por el otro lado. En la máquina usamos una puntada recta de 3 milímetros y una aguja universal del número 9014. Si ves que a tu máquina le cuesta avanzar con tantas capas, también puedes utilizar el prensatelas de doble arrastre. Encontrarás un tutorial en la casilla de información. Ya lo tenemos cosido todo alrededor y ahora vamos a ir cortando el sobrante de tela. En la zona que hemos dejado abierta vamos a cortar la tela más o menos por aquí, dejando un buen margen que luego nos permita cerrar esta parte con comodidad. Y en estas zonas vamos a hacer piquetes acercándonos lo máximo posible a la costura, pero teniendo cuidado de no cortarla. Vamos a cortar también todos estos picos para que nos queden más bonitos cuando giremos del derecho el camino de mesa. Giramos ahora toda la pieza del derecho introduciendo la mano por la apertura que habíamos dejado. Vamos sacando las esquinas hacia afuera ayudándonos de un punzón. Si ves que una vez planchado te quedan arrugas en estos puntos, tendrás que girar de nuevo del revés y hacer unos piquetes un poco más pronunciados. El siguiente paso será planchar y pasar un pespunte visto todo alrededor del camino de mesa, que a la vez nos servirá para cerrar la apertura. Usamos ahora una puntada recta de 3,5 milímetros para pasar un pespunte visto por todo el contorno del camino de mesa. Y lo hacemos a unos 3 o 4 milímetros del borde de la labor. En la esquina subimos el prensatelas y dejamos la aguja clavada. Ayúdate de un alfiler que puedes pinchar justo en la esquinita para poder avanzar por el siguiente lado. Y así nos ha quedado nuestro camino de mesa después de hacer ese pespunte visto todo alrededor. Por detrás se aprecia un poquito mejor. Si te apetece acolcharlo, te dejo 2 vídeos en la casilla de información con 2 técnicas distintas, una de acolchado libre y otra técnica muy sencilla que no consiste más que en pasar con un pespunte recto, una puntada recta que va a pasar por los límites de cada una de las piezas. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy y sobre todo que puedas usarla en tu casa durante muchísimos años. Si te apetece, déjanos debajo un comentario y también un me gusta, porque eso ayuda a que el vídeo llegue a mucha más gente. Puedes encontrarnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.